yo te adoro. Tú me haces volver a vivir. Todos juntos, manos arriba. Oh, este es el momento. Oh, todo transforma. Oh, tú me haces libre. Te alabo, te alabo. Sabemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, amén. Dile bueno es Dios. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Buenos días, amados hermanos, bendecida Iglesia del Señor. Buenos días, Casa Apostólica Gloria del Rey. Ciertamente esta es la mañana que ha escogido el Señor para que juntos le adoremos, le busquemos en espíritu y en verdad, como Él se merece. El día de hoy vengo a compartirte dos pequeños pilares que hay en el Salmo 25 y en el Salmo 33. El Salmo 25 nos habla de David cuando implora dirección y perdón. En el versículo 12 al 14 dice lo siguiente: ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Nos dirigimos ahora al Salmo 33, que habla sobre las alabanzas al Creador y Preservador. Del versículo 16 en adelante. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por su mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, y la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí, el ojo de Jehová sobre los que le temen, no los vuelve a repetir, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Amado hermano, tú que me escuchas, Dios es un Dios de pactos. Tenemos el ejemplo más grande con el pacto que hizo Jesucristo, que está vigente hoy más que nunca, que es un pacto eterno en el cual Jesús se entregó por amor a ti, por amor a mí. Por su gracia, por su amor, somos salvos. Hermano, yo te invito en esta mañana que aprendamos más de Jesús, hagámoslo juntos. Yo te invito a que conozcas a nuestro único, precioso y verdadero Dios. Ese Dios que ha hecho un pacto contigo y conmigo y que hoy sigue estando más vigente que nunca. No importa cuál sea tu situación ni lo que quiera levantarse afuera. Recuerda que si Dios dijo, Él lo cumplirá. Recuerda mantener un temor reverente a Jehová, nuestro único y verdadero Dios.
a su Hijo Jesucristo y a nuestro precioso Espíritu Santo. Hermano, te invito a que esta mañana te dejes tocar por la palabra del Señor, aprendas más sobre nuestro precioso príncipe de paz, sobre nuestro Rey, sobre el Rey de Reyes, sobre el Verbo, sobre Jesús, nuestro único Señor y Salvador. Y te pido que abras tu corazón y si aún no lo has hecho, recibas a Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Te dejo con nuestro pastor José Francisco Núñez en la palabra de hoy, para que sigamos en educación continua de lo que es nuestro precioso Rey Jesucristo. Bendigo tu día, gózate en esta mañana, que el Señor te acompañe y que el Espíritu Santo, hermano, te dé todo aquel entendimiento que necesitas para que esta palabra hoy tenga vida en ti. Buenos días, bendiciones para todos. Vamos todos a gozarnos. ¿Cuántos saben que el río del Señor está con nosotros? Vamos, cántalo. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad de su salvación. Dile. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Vamos, ¿cuántos pueden acompañarnos con sus palmas? Oh, oh. Y la iglesia del Señor canta. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Ríos de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca. Nunca se secará esta ciudad. Vamos, tiro fuerte. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Vamos a ir con tus palmas. ¿Cuántos pueden cantarlos? Díselo fuerte. Somos libres en el Señor, amén. ¿Estamos listos? 1, 2, 3. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, que el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo
el río del Señor está con nosotros. Amén, iglesia. Sabes, es una mañana hermosa, una mañana donde hemos venido a alabar y glorificar al Señor. Ahí donde estás, te invito a que puedas cerrar tus ojos. Vamos a adorarlo con todo nuestro corazón. Sabemos de que su presencia está con nosotros. Amén. Nada nos falta contigo, Jesús. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y malo, ahora puedo ver tus ojos de amor, quebrantado fue para darnos tu salvación. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Vamos, díselo. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Oh, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Confiados estamos en ti, Padre. Hoy es una mañana donde nos muestras aún más de tu amor, Señor. ¿Cómo no de amarte, Jesús? Porque siempre has estado con nosotros, Señor. Vamos, comienza a hablar con el Padre. Él está escuchando tu voz. Oh, Señor. Oh,
bienvenida, Señor. Te damos la bienvenida, Jesús. Muévete con gracia, muévete con poder en medio de nosotros, Señor. Hoy hemos venido, Señor, a exaltarte y a glorificarte, Jesús. Bienvenido eres, Padre Santo. Bienvenido eres, Jesús. Y haz con nosotros lo que tengas que hacer en esta mañana, Padre. Te alabamos, Señor. Amén. Buenos días, amada iglesia del Señor. Bendecimos sus vidas, glorificamos el nombre del Señor por cada uno de ustedes. Le damos gracias por el tino, la fidelidad de estar allí, siempre pendiente de estas grabaciones. Queremos bendecirlos por su fidelidad al servicio. Queremos darle las gracias a Dios por cada una de sus familias. Hoy vamos a continuar en ese lugar en que Dios nos ha pues colocado, de hablar y sustentar y desarrollar todo lo que tiene que ver con la naturaleza divina de Jesús. Ya hemos visto varios aspectos de esa naturaleza divina, pero hoy vamos a comenzar a trabajar acerca del gran yo soy de Jesús y cómo Jesús pudo hacer uso de este nombre en reiteradas ocasiones delante de los fariseos, los saduceos, los escribas. Y les comento que él no estaba hablándole a una audiencia ignorante. Él le estaba hablando a la crema innata de la religión judía de ese tiempo, gente que se había criado allí, conociendo todo lo que tiene que ver con la Torá y lo que tiene que ver con el Viejo Testamento, y eran personas que sabían de lo que Jesús estaba hablando. Por lo cual ellos, cuando escuchaban una expresión de esta naturaleza, pues inmediatamente reaccionaban. Y reaccionaban con ira, reaccionaban con odio. Jesús, lo mismo que fue odiado en su época, que estuvo como hombre pisando esta tierra, también es odiado hoy. Muchos odian a Jesús, muchos no creen en Jesús, muchos no quieren a Jesús. De la misma forma, porque igual rechazan su divinidad, rechazan lo que Él es, rechazan lo que Él hizo. Y Jesús es un nombre o para odiar o para amar. Pero la gloria sea para el Señor, que hay una generación que ama a Jesús, hay una generación que paga el precio, hay una generación que está dispuesta a levantar las banderas de Jesús. Y yo creo que Casa Apostólica y muchas iglesias hoy están levantando el nombre del gran yo soy, de Jesucristo, el que vino a la tierra, el que vino a dar a conocer a Dios. Como hemos venido diciendo en momentos anteriores, cuando Jesús llegó a Dios no se le conocía. De Dios se hablaba, pero Dios no había aparecido en medio de las gentes. Y las experiencias las tenían personas particulares. En el Antiguo Testamento eran personas escogidas por Dios, que el Espíritu venía sobre ellos y tenían experiencias espirituales. Pero cuando Jesús vino a revelar el reino. Jesús vino a traer el reino. Jesús hizo bajar el cielo a la tierra, y Jesús también vino a revelar al Padre. Es decir, Jesús vino a dar a conocer a Dios y a mostrar que nuestro Dios no es un Dios lejano, a mostrar que nuestro Dios es un Dios cercano, es un Dios que está cerca de tu boca, cerca de tu corazón, cerca de tu mente, cerca de tus emociones, cerca de tus pensamientos, cerca de ti, que está listo para escucharte, tiene sus oídos atentos para escucharte, y Él quiere tener una experiencia contigo, Él quiere vivir contigo, Él quiere vivir dentro de ti, Él quiere estar contigo. Entonces, hoy vamos a trabajar en esta área, lo que tiene que ver con el pan de vida. Pero antes quiero decirles que los grandes hombres que son comentaristas bíblicos también han hablado acerca de esta temática de Jesús. Y uno de ellos es el escritor Carl Lewis. Y él decía que Jesucristo fue una verdadera sorpresa para los judíos de su época. Porque de pronto, en medio de todas estas sabios judíos, aparece un hombre que aparentemente no era nadie, un hombre que tenía un pasado, un hombre que era un hijo de un carpintero, que se desarrolló en la carpintería, que era un hombre sencillo, humilde, y este hombre de pronto aparece hablando como si fuera Dios. Dice que puede perdonar los pecados. Dice, yo siempre he existido.
Y él dice también que vendrá para juzgar al mundo al fin del tiempo. Entonces, los judíos de ese tiempo, que conocían la palabra, que conocían los profetas, que conocían los reyes, que conocían todo esto, ellos quedaron totalmente sorprendidos, descrestados. Ellos no sabían de qué se trataba este hombre. Decían, es un blasfemo, porque habla como Dios, se hace pasar por Dios, y esto nadie nunca lo había hecho en Israel. Entonces había una situación bastante delicada con todos estos sabios de Israel, con todos estos judíos, con todos estos religiosos, ¿verdad? Porque ellos no entendían, su razonamiento no daba para entender. La misma palabra que ellos tenían no daba para comprender de qué se trataba el Jesús que estaba enfrente de ellos. La manera en que Jesús se refería acerca de sí mismo los desconcertaba. Desconcertaba a los oyentes, desconcertaba a los seguidores, desconcertaba a los fariseos, desconcertaba a todo el mundo. Ustedes recuerden que Jesús muchas veces que habló con los discípulos decía que por qué él hablaba en parábola. Decía, hablo en parábola para que nadie entienda. Es decir, que él está expresando un mensaje y muchas personas no le entienden, muchas personas no saben de qué se trata el mensaje, aunque era un lenguaje sencillo y aunque él hacía comparaciones completamente con la vida, mucha gente no entendía. Gloria damos al nombre del Señor. Por ejemplo, cuando Marta le salió al encuentro a decirle que su hermano había muerto, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, porque sé que tú tienes poder, porque sé que tú... Entonces Jesucristo le contestó a Marta. ¿Cómo le dijo? Yo soy la resurrección y la vida. O sea, este tipo de respuestas de Jesús dejan a la gente. Entonces, ¿qué le dijo Marta a Jesús? Sí, Señor, yo sé que después, al final, resucitaremos. Pero Jesús no estaba diciéndole eso. Estaba diciéndole era que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos creen en Jesús ahora? ¿Y cuántos no creen en Jesús ahora? Los que creen en Jesús ahora, el día que mueran, vivirán. Vivirán por siempre y para siempre con Jesús. Podrán resucitar con Jesús. Podrán estar con Jesús. Pero los que no creen, aunque resuciten, irán a muerte segunda. Irán a una muerte peor. Irán a una separación eterna de Dios. Por eso los que están escuchando este mensaje, quiero que ustedes se enfoque en la palabra que nosotros estamos hablando hoy, se enfoque en la persona de Jesús, porque estamos, la Biblia dice en el libro de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿En dónde tenemos nosotros, iglesia, que tenemos los ojos puestos? En Jesús. Por eso estamos como el que está desenmarañando algo, desentrañando algo, metiéndonos con las escrituras para llegar a un conocimiento más a fondo y aprovechando esta cuarentena en que la gente tiene un poco más de tranquilidad, más de paz, en que la prisa se acabó y que las carreras se han ido. Usted puede estar separando un tiempo verdaderamente para el Señor. Y hemos hablado mucho de que es un tiempo para encontrarse con Jesús, es un tiempo para encontrarse con Dios, es un tiempo para departir y compartir con el Dios Todopoderoso. Entonces, cuando los mismos fariseos, en medio de la conversación que tenían con Jesús, ellos sacaron un argumento y dijeron, pero ven acá, Jesús, tú estás hablando que nosotros somos esclavos, que tenemos que ser libres. Nosotros no somos esclavos de nadie. Nosotros provenimos de la descendencia de Abraham. Somos hijos de Abraham. Y ellos dijeron, lo dejamos listo. ¿Qué le respondió Jesús a los fariseos? Desde la paz que había en él, pero también desde la seguridad, desde la autoridad, desde el poder que había en él. ¿Qué les dijo Jesús? Antes que Abraham fuese, yo soy. Es decir, que ellos salieron con la charretela de que eran hijos de Abraham. Y Jesús le dijo, antes del Abraham de ustedes, yo soy. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a ellos? Y ellos le entendieron. Jesús estaba diciendo, yo soy eterno. Yo fui antes que él. Y soy después que él. Soy mayor que Abraham. Soy mayor que Moisés. Soy mayor que todos ellos. Y como dice el libro de Hebreos, usted estudia el libro de Hebreos y se va a dar cuenta que el Espíritu es mayor que la palabra. Perdón, que el Espíritu es mayor que la ley. Se va a dar cuenta que Jesús es mayor que Moisés. Que el sacerdocio de Jesús es mayor que el sacerdocio levítico. Entonces, tú te encuentras con tantas bendiciones poderosas
cuando te metes a revisar y a analizar todo lo que tiene que ver con la vida de Jesús. Entonces ellos estaban todavía más enardecidos, odiaban más a Jesús por estas palabras que escuchaban, porque ellos no le entendían. Por eso cuando Jesús lanzó esa expresión tan poderosa, antes que Abraham fuese, yo soy. Repito, ahí Jesús le está diciendo, yo soy eterno. Yo fui antes que Abraham. Abraham deseaba ver los días míos. Y la gloria es para el Señor. Entonces los fariseos y los saduceos, los escribas, más arremetían contra él. Más se iban en contra de Jesús. ¿Por qué? Porque esta y otras afirmaciones de Jesús eran precedidas por las palabras sagradas para nombrar a Dios. Yo soy, que en hebreo se lee ego e imi. Yo soy. ¿Qué quiso decir Jesús con estas afirmaciones? ¿Y qué significado tiene el término yo soy? Una vez más tenemos que analizar el contexto, porque en las Sagradas Escrituras hebreas, cuando Moisés preguntó a Dios su nombre, en la zarza ardiente, Dios le respondió, yo soy. Recuerde que yo soy, ¿quién eres? Yo soy. Él estaba revelando a Moisés que Él es el único Dios que trasciende el tiempo, que siempre ha existido. Pero increíblemente Jesús también está usando estas palabras sagradas para describirse a Él mismo. La pregunta es, ¿por qué Jesús lo hacía? Esto nos está hablando de que Jesús entonces no se podía considerar por ninguno de estos religiosos como una persona común y corriente. Aunque sabían que venía de un carpintero y que había sido carpintero, no entendían por qué Jesús se manifestaba de esta manera. No lo podían juzgar de loco porque sabían que era cuerdo. Y todo lo que hablaba era ordenado y organizado y tenía un conocimiento profundo. O sea, Jesús siempre fue sorprendente para los religiosos porque desde los 12 años, me recuerdo que en los 12 años hubo la experiencia en que iban en familia, pero eran caminatas en grande, y él se separó por un momento de su padre y de su madre. ¿Y dónde llegó Jesús? Al templo. ¿Y en el templo qué estaba haciendo? Hablaba con los doctores de la ley, les respondía y les preguntaba cosas que ellos también quedaban sorprendidos, y tan solo tenía 12 años, o sea, conocía la palabra, conocía la ley, conocía todo esto. Y recuerden cuando su padre y su madre lo regañan, Jesús, pero ¿tú qué hiciste? ¿Por qué te separaste? ¿Por qué? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Quiénes se acuerdan de esa respuesta? Él les dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Cuánto creen que era el negocio de la carpintería? Él no se estaba refiriendo al negocio de la carpintería, se estaba refiriendo a los negocios de su Padre Celestial, el que lo había enviado aquí a la tierra, el que le había dado la asignación de llegar aquí. Porque todos sabemos que José era el padre adoptivo de él. Desde el tiempo de Moisés, ningún judío practicante jamás se le ocurrió llamarse a sí mismo yo soy, ni tampoco llamar a ningún otro hombre con ese nombre, yo soy. Es decir, el nombre era completamente sagrado, no se podía ni siquiera pronunciar. Cuando Jesús pronuncia el nombre yo soy, antes que Abraham fuese yo soy, estaba haciendo un rompimiento completo en toda la estructura de la religiosidad judía. Y gloria a Dios porque Jesús mismo lo hizo. Rompió la religiosidad judía. Así como después que el día que murió, dice que después que Jesús entregó su espíritu y murió, el velo se rompió en dos para darle acceso a todos los gentiles y a todos nosotros que venimos de último llegando a esto. Amén. Entonces, ¿qué pasaba cada vez que Jesús utilizaba el nombre yo soy? Ellos se enfurecían más. Ellos deseaban matarle. Ellos buscaban la manera de hacerle daño. Una vez, por ejemplo, unos líderes le explicaron a Jesús por qué trataban de matarlo.
Le decían, porque tú siendo hombre, tú te haces pasar por Dios. Siendo hombre, tú te haces igual a Dios. Sí. Pero Jesús seguía usando el nombre de Dios y enfureciendo a los líderes religiosos. Estos líderes religiosos, como les repito, sabían exactamente de qué se trataba. Hoy hay mucha gente que odia a Jesús. Hoy hay mucha gente que no gusta de Jesús, pero son tan ignorantes, tan impresionantemente ignorantes que no gustan de él. Pero los judíos sí sabían de qué se trataba lo que Jesús hablaba. Sí sabían el nombre y la cita y todo lo que Jesús dijo. Amén. Porque Jesús estaba afirmando ser Dios, el creador del universo. Esta sola afirmación llevaba una acusación de blasfemia, pero ellos no se atrevían a hacerlo. La reacción a las palabras de Jesús en medio de los religiosos era una reacción muy contraria, era una reacción muy de choque, era una relación muy de tú no eres. Pero Jesús nunca se amilanó, Jesús nunca se arrinconó, sino Jesús fue hacia adelante, sabiendo cuál era su asignación, sabiendo cuál era su misión, sabiendo cuál era, y le puso la pasión a todo lo que hizo, y todo lo hacía con gran cordura, con gran juicio, con gran seguridad, con mucha confianza en el Dios que lo llamó y en el Dios que lo envió. Entonces, la gente se preguntaba, pero ¿y qué es lo que pasa con este carpintero inconformista? Un carpintero inconformista, ¿de dónde salió? No tiene ningún título religioso. No aparece como un rabino, no aparece como esto, no aparece como el caso de Pablo que estudió en las mejores escuelas. Sin embargo, afirmaba la existencia eterna. Y usó el nombre yo soy, el nombre sagrado judío, aplicándoselo a sí mismo. Estos expertos judíos, que como les dije y les he insistido tantas veces hoy, conocían las Sagradas Escrituras, ellos no sabían qué hacer con Jesús. Querían matarlo, pero no podían matarlo. No encontraban la forma, no encontraban la manera. Hay una escritura que está en Isaías 43:10 que dice, antes de mí, está hablando Dios Padre, antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. Yo soy el Señor. Fuera de mí no hay ningún otro Salvador. Esto dijo el Padre de sí mismo, al profeta Isaías, se lo reveló. Entonces todos estos judíos conocían esa palabra. ¿Cómo ahora viene un carpintero y dice yo soy el Salvador? Yo soy, y por eso lo que me sorprende de este estudio es que en el Nuevo Testamento y en la iglesia primitiva, ellos manejaron un conocimiento de la verdad y manejaron un conocimiento de la vida de Jesús y un conocimiento de la deidad de Jesús y lo levantaron como Dios. Tuvieron la revelación de que era Dios y lo reconocieron como tal, lo exaltaron como tal, lo adoraron como tal. Cosa que hoy se ha perdido en la iglesia. Porque es tiempo, y volvemos a repetir, que no solamente Jesús se va a proclamar Dios a partir de una alabanza o a partir de una adoración. Inclusive que las alabanzas y las adoraciones, muchos de estos nombres que hemos enseñado aquí, no los usan. La mayoría de los nombres no los usan. Así que compositores, escritores, todos los que trabajan en las artes, utilicen todo este potencial que Dios está levantando ahora acerca de su Hijo Jesús, que es Dios como Él, es Dios igual que Él, con el mismo poder, con la misma certeza, con la misma convicción, con la misma seguridad. Entonces vamos a comenzar a mirar ahora esos yo soy, que en Juan dijimos que eran 7, pero son más de 7. Y en Apocalipsis también, hay 7, pero también hay más de 7.
Y el número 1 que vamos a trabajar hoy se llama Yo soy el pan de vida. ¿Cuál es el que vamos a trabajar hoy? Yo soy el pan de vida. Todo esto está en el capítulo 6. El capítulo 6 de Juan es un capítulo poderoso, es un capítulo glorioso, es un capítulo maravilloso, porque este capítulo trae la revelación de Jesucristo como el pan de vida. Y les comento algo extra. Jesús cuando venía a traer la revelación, Él no estaba de pronto como están los que se llaman hoy apóstoles o se llaman profetas, o mucha gente que tiene una vasta audiencia, que tiene que medir lo que dice para no cometer errores y de pronto perder 50,000 seguidores. Jesús es Dios, Jesús sabía quién era, y Jesús cuando enseñó acerca del pan de vida, que Él era el pan de vida, y que la gente tenía que comer su cuerpo y beber su sangre, los mismos 7,000 que estaban acumulados ya, que eran seguidores de Jesús, por no entender esta palabra, ¿sabes qué hicieron? Dieron media vuelta y se fueron y lo abandonaron. Y esto es importante que hoy nosotros lo veamos. Es importante que nosotros hoy lo examinemos. Nosotros los predicadores de la palabra tenemos que predicar la palabra, así sea que a la gente le guste o no le guste. Nosotros aquí no estamos por complacer a nadie. No estamos para que nos vea, ay, qué prédica tan linda, ay, qué prédica tan hermosa. Lo importante es que usted tome la palabra de Dios, asuma la palabra de Dios en su corazón y viva con ella. Porque luego le vamos a enseñar algo bien importante de cómo se trata, que hay momentos en los cuales la palabra misma, como ella misma se autodenomina, tiene que hacer una partición entre el alma y el espíritu. Para que los que son de Dios, para que los que son asignación del cielo, se ajusten y permanezcan firmes en la palabra. Y los que no son, ¿saben qué va a hacer los que no son? Se van. Los que están de juguete, los que están de paseo, los que están de carnavales o los que están de vacaciones, entonces ellos no van a querer, entonces ellos dan la media vuelta y se van. Pero el que es de Dios, el que fue asignado por Dios, el que fue establecido por Dios, el que fue enviado por Dios, ese va a continuar. Ese va a decir, esto es de Dios. Y yo aquí me quedo y yo por aquí voy a seguir. Entonces la palabra en Juan 6:35 dice, esto es un preámbulo de lo que vamos a hablar. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿De qué está hablando aquí Jesús? De dos cosas, ¿verdad? Soy el pan de vida. Si tú vienes a mí, nunca vas a tener hambre. El hambre es de todos los días. También dice, el que en mí cree no tendrá sed jamás. El hambre se suple con comida, con alimento. ¿Y la sed con qué se suple? Se suple con agua. Usted tiene que comer todos los días. Los que son terrenales o los que son naturales, todos los días comen y comen bastante. Y también beben bastante agua, beben bastante líquido. Otros beben bastante gaseosa. Aunque la gaseosa está desechada, que no es buena, pero se la toman. Y la ofrecen. Pero yo le digo algo, aquí Jesús se está metiendo en un terreno del día a día y de la vida del día a día. Y si usted es un observador profundo de las Escrituras, se va a dar cuenta que hay una diferencia entre el movimiento que estaba siguiendo a Jesús y la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Son una diferencia bien grande porque la gente que estaba escuchando este mensaje no estaba preparada, ni en su espíritu ni en su alma, no estaban preparados para recibir esta palabra, no estaban maduros todavía para ella. Y Jesús les soltó la palabra y la palabra explotó y esa palabra la gente se dispersó y se fueron. Como aquel hombre en el pasado también que había hablado con Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué hago? Y hablaba con el Señor. Y Jesús le dijo, ni soy maestro ni soy bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Y entonces Jesús le habló a él para ganar la vida eterna, ¿qué tenía que hacer? Le dijo, tienes que seguir todos los mandamientos. Y dijo, no, todos los mandamientos yo los aprendí desde niño y desde niño yo los cumplo. Ah, bueno, si tú has hecho todo eso, entonces toma todo lo que tienes, véndelo y regálaselo a los pobres.
Todavía lo estás esperando. Ahora, ¿cuántas personas creen de los que están aquí con sensatez en su corazón, poniéndose la mano en el corazón? ¿Será que este joven rico se salvó? Era religioso también. Conocía la palabra, conocía los mandamientos, conocía todo, ponía en práctica muchas cosas, pero su corazón estaba pegado ¿de qué? De la avaricia. Le tocaron la llaga y dijo, no, yo mejor me voy. Y no regresó, no volvió a aparecer. Ahora, con esta palabra estamos viendo de Juan 6:35, nosotros nos damos cuenta que para que el Padre pueda dar vida, ¿qué fue necesario? Presentar a Jesús como alimento. Jesús fue entregado a la tierra como un alimento. ¿Para qué? Para poder darle vida al hombre espiritual que iba a levantar en esta tierra. La vida creada por Dios necesita no solo nacer, sino también necesita alimentarse diariamente y necesita beber, tomar agua, tomar líquido todos los días. Por eso Jesucristo decía que mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahora, el ambiente del cual Jesús le estaba hablando a los fariseos aquí y a la gente que estaba siguiéndolo, tiene que ver con Éxodo 16 del 13 al 18. ¿Por qué? Porque vamos a ver la palabra que, como dice. Dice, esa misma tarde el campamento se llenó de codornices y por la mañana una capa de rocío rodeaba el campamento. Al desaparecer el rocío sobre el desierto, quedaron unos copos muy finos, semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se preguntaban unos a otros, ¿y esto qué es? Entonces Moisés, ¿qué le respondió? Moisés les dijo, ese es el pan que el Señor les da para comer. El pan que bajó ¿de dónde? Del cielo. Estamos hablando de una tipología mesiánica, porque exactamente Jesús es el pan que vino del cielo, es el pan que viene del cielo. La comida da vida. Esa comida era para que ellos no perecieran en el desierto. Y estas son las órdenes que el Señor me ha dado, dijo Moisés. Cada uno de ustedes recoja la cantidad que necesita para toda la familia, calculando 2 litros por persona. Así lo hicieron los israelitas, pero algunos, hay unos que son más vivos y otros que son mensos. Entonces los vivos que hicieron, recogieron más. Y los mensos recogieron menos. Pero cuando lo midieron por litros, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió menos tampoco le faltaba. Cada uno recogió entonces la cantidad necesaria, porque ya Dios lo había establecido de esa forma. Ahora, ¿qué significa esto en términos espirituales? Si Jesucristo es el pan de vida y viene y baja, se entrega como alimento, tú y yo vamos a comer ¿de qué? De Jesús. Vamos a comer la vida de Dios. Vamos a saborear y a deleitarnos con la vida de Dios que se llama Jesucristo. Y todo el que come de Jesús no va a tener hambre, como dice él mismo, ni tampoco va a tener sed. Amén. Ni tenemos hambre, ni tenemos sed, sino que vamos a estar llenos y vamos a estar saturados de Él. Ahora, pero esta palabra, en la manera como Jesús la estaba presentando y en el momento que la estaba presentando, esta multitud no estaba lista para ella. ¿Y esta multitud qué hizo? Esta multitud dijo, nosotros no somos caníbales, yo era religioso, nosotros no somos comedores de sangre humana ni de carne humana, eso está prohibido por la ley y tenía que tener revelación para escuchar al Hijo de Dios. Entonces ellos prefirieron irse. No, nosotros no nos comprometemos ni nos casamos con esto que Jesús está diciendo. Pero realmente Jesús sí es la vida. Jesús sí es el pan de vida. Jesús sí es la vida de Dios. Y Jesús vino a dar la vida eterna. Pero ellos no entendían el mensaje, porque Jesús estaba preparándolo para lo que vendría a hacer. Porque Jesús tendría que dar su carne y tendría que dar toda su sangre. ¿Para qué? En la paga del pecado. Que la paga del pecado es la muerte, y él estaba preparándolo porque decía, yo voy a morir por ustedes y ustedes van a creer, y todo el que crea en mí, por causa de esta muerte que yo voy a entregar, por causa de ser sustituto tuyo y mío, ser sustituto de cada uno, de tu casa, de tu familia, de tus amigos, de tu gente, de la iglesia,
de los que no son de la iglesia, por todos murió Jesús. Entonces, es carne y es sangre, que después tendría que ser comida y después tendría que ser bebida. Cualquiera que coma de Jesús nunca más tendrá hambre espiritual. Como el maná del Éxodo, en 16, cada persona que lo busca lo encontrará. Todo el que busca encuentra, dice la palabra. ¿Qué dice Mateo 7, 7, 8? Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Pero cada uno de nosotros tiene que encontrar al Señor por sí mismo. Todos tenemos que buscar al Señor, y todos tenemos que ir donde está el Señor, y todos tenemos que llegar al Señor. Pero cada uno es individual. Fíjese que en el tema del maná, por eso decimos que es una tipología del Mesías, porque cada familia, cada persona tenía que ir por él. Hoy tú tienes que ir por Jesús. No alcanza que mi esposa ore por mí. No alcanza que yo ore por mis hijos. No alcanza que mis hijos oren por mí e intercedan por mí. Yo tengo que tener mi propia relación personal con Jesús. Y usted tiene que repetirlo también. Diga, yo también tengo que tener mi propia relación personal con Jesús. No sirve que 3 estén orando y uno no ore. No sirve que 4 oren y otro no ore. No sirve que 5 oren y falta alguien que ore. Como la canción de Timoteo, Timoteo faltas tú. Todo el mundo está convertido, pero Timoteo no camina. Entonces, no, Timoteo no te vas a salvar. Porque cada uno tiene que buscar la salvación, cada uno tiene que buscar a Jesús, cada uno tiene que tener el encuentro directo con el mismo Señor. Y cada uno recibimos la cantidad suficiente de Jesús para nuestra salvación. A nadie le hará falta, pero a nadie tampoco le sobrará. Entonces vámonos a avanzar en Juan 6, en el 48 y 49, que dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Jesús estaba hablando de sí mismo. Estaba llevándolos a lo que sucedió en el tiempo de Moisés, a lo que sucedió en el desierto cuando ellos sintieron hambre y el Señor decidió alimentarlos con ese maná que caía del cielo. Pero ahora, ¿cuál es el maná que cae del cielo? ¿Cuál fue el maná verdadero que vino del cielo? ¿Cuál es el verdadero pan que da vida? Porque Jesús le está diciendo, ellos comieron y sin embargo murieron. Jesús estaba diciendo verdad, estaba diciendo mentira. Fue verdad. Aunque comieron, de todas maneras murieron. Y ahora Jesús le está diciendo, pero yo le ofrezco una comida mejor. Yo me ofrezco a mí mismo, soy una comida mejor. Y el que coma de mí, ese vivirá para siempre. Y el que beba de mí, ese vivirá para siempre. Y no tendrá sed jamás, no tendrá hambre jamás. Y Jesús estaba avanzando en la revelación de lo que vendría, que sería su muerte y sería la cena del Señor. Estaba estableciendo unos nuevos principios, un nuevo cambio que Israel no entendía. Porque Israel solamente llegaba hasta la celebración de la Pascua, pero después vendría algo mayor, que era la cena del Señor. ¿Y qué dice la palabra en Juan 6, 51, 54? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. La gente no entendía, este tipo está loco, este tipo está sollado. Ahora hay que va a dar su carne por la vida del mundo. Ahora hay que va a intercambiar su carne por todos nosotros. La gente no entendía que el asunto es, hay un pecado. Israel está bajo pecado. El mundo está bajo pecado. Colombia está bajo pecado. Barranquilla está bajo pecado. Tu familia y mi familia están bajo pecado. Y el único que podía ser acepto el sacrificio era la sangre de Jesús. Y el cuerpo de Jesús. Era lo único.
que podía ser acepto por Dios y fue establecido así desde la eternidad, cuando el Señor dijo el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo para el perdón de los pecados, y su primo tuvo la revelación, no lo tuvo que ver muerto, sino que era profeta, y como profeta dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y lo vio y lo recibió. Y Jesús también dijo, yo soy el Cordero que quito el pecado del mundo. Amén. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste ahora darnos a comer su carne? ¿Lo entendían? Carnívoros, antropófagos. Pero Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre, o sea, de Él, y beben su sangre, no tendrán vida eterna. No tendrán vida en vosotros. El que come mi carne, en el 54, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Aquí estamos viendo que estas palabras ya sacudieron a todos los seguidores, provocaron una ira absoluta entre los religiosos de su tiempo. Jesús estaba diciendo algo que estremeció el infierno. También marcaría la diferencia entre los que habían sido asignados por el cielo y los que solo lo seguían por curiosidad, solo lo seguían por necesidad, solo lo seguían por estómago, porque Él hace milagros y Él le da comida a los que tienen hambre, pero no estaban buscándolo de corazón, no lo estaban recibiendo de corazón, no sabían quién era Jesús, lo veían como un milagrero. Y bueno, esto para la iglesia de hoy, porque hay muchas personas y hay muchos ministerios que se enfocan en los milagros y se enfocan en las sanidades y se enfocan en todo lo sobrenatural de Dios, pero no se enfocan en el corazón de la gente que está yendo a la iglesia, no se enfocan en el corazón de aquellos que están escuchando el mensaje. Y no sea que a muchas iglesias les suceda lo que le pasó a Jesús. Si le pasó a Jesús, que es el Hijo de Dios, con todo y el poder y con toda la sabiduría y con todos los... Y se fueron 7,000 de una. ¿Acaso todas estas personas que están asistiendo a la iglesia hoy son la iglesia pura y la iglesia sin mancha y la iglesia que Dios viene a buscar? ¿O todavía hay mucha gente que son grandes multitudes, pero ni siquiera están convertidos? Dios no viene a buscar seguidores de milagros. Dios no viene a buscar amadores de milagros. Dios viene a buscar una iglesia con un corazón contrito, con un corazón humillado, una iglesia que ame el nombre de Jesús, que reconozca la divinidad de Jesús, que reconozca lo que es el Señor, o sea, que vaya más allá y que tenga fe en Cristo. Que tenga un corazón convertido para el Señor, que tenga un corazón que respete al Señor, un corazón que ame al Señor, un corazón que, como el esposo que ama a su esposa y no le es infiel a causa de su amor. No sé si me hago explicar. Jesús les está hablando también a ellos de un asunto de vida o muerte. Jesús se arriesgó a perderlo todo lo que había conseguido hasta el momento y de hecho se fueron el 90% de las ovejas que andaban detrás de él. Y te acuerdas que también le dijo a los discípulos, ¿y ustedes? ¿Cuántos de ustedes también se quieren ir? ¿Y qué dijo Pedro? Saltó Pedro y ¿qué dijo? No, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Ya Pedro estaba ubicado. Así como Pedro, muchos estaban ubicados, muchos estaban decididos. Yo me quedo con Jesús, yo no voy a volver atrás, no voy a volver a la pesca, no voy a volver a hacer lo que hacía antes, no voy a volver atrás. En el 6:55 que dice la palabra, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Jesús está introduciendo aquí algo muy poderoso. Escoge términos muy comunes, comer y beber. El comer y el beber es del día a día. Iglesia, recibe esta palabra. Nuestro espíritu, para poder vivir y fortalecerse, necesita comer todos los días, igual que nuestro cuerpo. Y Jesús estaba estableciendo algo que debía hacerse a diario. Repito, Jesús le volvió a insistir a ellos, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
Él estaba introduciendo algo muy poderoso. Él escogió términos comunes, comer y beber. Comer y beber son asuntos que tú tienes que hacer y yo tengo que hacer todos los días. No podemos dejar de comer, no podemos dejar de beber. Agua, me explico. Y nuestro espíritu, para poder vivir y fortalecerse, necesita comer todos los días igual que nuestro cuerpo. Él estaba estableciendo algo que debía hacerse a diario. Comer o beber no son celebraciones anuales o mensuales, sino del día a día. Por eso la iglesia primitiva lo celebraba todos los días. Todos los días lo celebraba la iglesia primitiva. Y ahí hablo de una diferencia. A veces es mejor perder aparentemente mucho y ganar poco. Pero que lo poco sea lo real, que lo poco sea el verdadero peso de gloria que tú vas a cargar y que tú vas a tener, porque lo poco siempre de Dios se va a convertir en lo mucho, lo poco de Dios va a crecer y lo poco de Dios se va a establecer. Entonces, estos hombres que siguieron a Jesús después de aquella situación del capítulo 6 de Juan, en donde se fueron más de 7,000, los que siguieron a Jesús en ese momento, ellos impregnaron a los nuevos seguidores, a los nuevos discípulos, a las nuevas multitudes. Los impregnaron. Y de tal manera los impregnaron que cuando llegó a Hechos de los Apóstoles, en el cual ya Jesús había partido a la presencia del Padre, y ya Jesús estaba reinando con el Padre, ya Jesús estaba sentado a la derecha del Padre. Esta población y esta gente sí celebraba lo que los otros desecharon. Por eso te decía, el tema no es cuántos milagros se hacen en la iglesia y cuántos seguidores vienen por causa de los milagros. El boom de las iglesias son los milagros y las sanidades. Pero ¿cuántos están verdaderamente con Jesús? ¿Cuántos verdaderamente están dispuestos a practicar las cosas de Jesús? ¿Cuántos van más allá de lo terrenal? ¿Cuántos llegan a lo espiritual? ¿Cuántos hacen avanzar su hombre espiritual? Como dice Jesús en Juan 6:57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Jesús tenía muy claro que era el Padre el que operaba a través de él para hacer las obras de Dios. Entonces en Juan 6:58 dice, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan, o sea, el que come del pan que es Jesucristo, vivirá eternamente. ¿Cuántos quieren comer ese pan que se llama Jesucristo? ¿Cuántos quieren tener vida eterna? ¿Cuántos quieren vivir por siempre y para siempre? ¿Cuántos quieren tener la vida de Dios dentro de sí? Entonces tienes que comer. Pero pastor, ¿cómo vamos a comer de eso? ¿Cómo se trata de que comamos de Jesús? ¿Cómo se trata que bebamos de Jesús? Es la pregunta. Entonces, está respondida en todo el capítulo 2 y 3 de Hechos, y aquí hay una muestra en Hechos 2:46. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿De qué se está hablando aquí la palabra? Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. O sea que tanto la gente iba y se congregaba en un templo, y gloria a Dios por los templos, y gloria a Dios por los lugares físicos en donde la gente puede ir y congregarse. Y estamos orando para que de nuevo haya congregación en los templos. Pero igual, ahora hay una congregación en las casas. Hay una congregación virtual de toda la iglesia. Hay nuevos asuntos que se han dado como respuesta a las nuevas situaciones. Y yo sé que de aquí en adelante va a haber una gran afluencia tanto a lugares físicos llamados templos como en las mismas casas. Pero lo importante es que tanto en el templo como en las casas, como dice aquí en Hechos 2:46, partiendo el pan y comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Allá hubo una multitud de 7,000 que se negaron a comer y a recibir la palabra de la revelación de Jesús. Se negaron a comer el cuerpo de Jesús. Se negaron a beber la sangre de Jesús. Pero aquí hay una multitud en las casas que están partiendo el pan todos los días.
y bebiendo la copa todos los días. Porque Jesús dijo, esto lo haréis siempre que os reunáis, lo haréis y celebraréis lo que sucedió, para que nunca se les olvide que hubo alguien que vino a esta tierra y murió por todos los habitantes de esta tierra, pero también que resucitó y venció la muerte, y venció la enfermedad, y venció la pobreza, y venció todo lo que el enemigo había hecho, hizo añicos el mundo espiritual de maldad y trajo un nuevo reino que se llama el reino de Dios. Entonces, cuando celebramos la cena del Señor, todo esto es lo que está ocurriendo. Y es lo que ocurría en las casas. Y es lo que debe hacerse cada vez que nos reunamos. Si nos reunimos los martes, o los miércoles, o los domingos, celebrar la cena en la casa. Celebrar la cena y tomar la cena y beber la sangre del Señor y comer el cuerpo del Señor. Así como lo estamos hablando aquí, como lo estamos manejando. Esto fue lo que los discípulos le infundieron a todos los seguidores que venían, a todos los que venían detrás de ellos, a todos los que escuchaban la predicación, a todos los que escuchaban la palabra. Porque hay un secreto muy grande en esto. Hay un secreto muy poderoso en esto. Dios tiene un secreto maravilloso para nosotros y para todos los que están escuchando esta palabra. Es que verdaderamente en la cena del Señor no es un rito. Es verdad que cuando nosotros tomamos o bebemos la copa, que en la vida natural, al ojo natural es un jugo de vino, o el jugo de la vid, como dice la Biblia, pero delante de la presencia del Señor en el mundo espiritual, eso se convierte en la sangre del Señor. Y la sangre del Señor es un alimento que va directamente a tu espíritu. Porque tu cuerpo lo recibe como cualquier otro jugo, pero tu espíritu recibe vida. Tu espíritu recibe vida. Y si tu cuerpo también recibe el pan que estamos comiendo, que es el cuerpo del Señor, también tu espíritu se nutre. Tu espíritu es fortalecido. Y ahora tu espíritu tiene la condición y tiene una capacidad, porque estamos recibiendo dentro de nosotros este misterio en nuestro espíritu y nuestra alma y nuestro cuerpo. Y ahora con esto nosotros vamos a operar. Y bajo estas circunstancias nuevas vamos a operar. Bajo esta fe nosotros vamos a operar. Porque ¿qué pasaba con la iglesia? En los templos se reunía y se reunían en las casas. ¿Y qué sucedía? Había un avivamiento continuo y había un avivamiento permanente. Por eso decimos, esto que Jesús enseñó es vital y es cardinal para nosotros, del pan de vida. Porque no es una celebración. Y yo sé que hay incluso iglesias cristianas que celebran la cena del Señor una vez al año. Y lo respetamos. Hay otras iglesias que lo celebran una vez al mes. Pero cuando se habla de comer mi cuerpo y beber mi sangre, uno hace la comparación con la comida y la bebida del día a día, para que tú lo hagas, y para que tú lo experimentes, y para que tú lo recibas. Y así tu hombre espiritual reciba todos los nutrientes que el Señor quiere entregarte. Porque hay una cosa que, iglesia, tú tienes que aprender. Nosotros tenemos que ser y aprendernos a desempeñar todos los días de nuestra vida. Nosotros nos desenvolvemos en dos mundos. Uno es el mundo espiritual y el otro es el mundo normal. Y el mundo espiritual determina lo natural. El que no esté claro en esto, el que le vaya mal en lo espiritual, en lo natural tampoco va a poder avanzar. Porque todas las trabas que el enemigo coloca, las coloca en el mundo espiritual. Los bloqueos están en el mundo espiritual. Las oposiciones están en el mundo espiritual. Las tentaciones están en el mundo espiritual. Y tú y yo tenemos que tener eso claro. Por eso cuando celebramos la cena del Señor, estamos introyectando entre nosotros todo lo que Jesucristo es. Y eso es una gran fortaleza para nuestra vida espiritual. Y hay que darle gloria a Dios por esto. Amén. Dios quiere que esto lo hagamos todos los días. El que Jesucristo sea el pan de vida tiene que ser diario para nosotros.
Y hay que hacer un esfuerzo, sí es verdad, hay que hacer un compromiso. Así como nosotros comemos todos los días carne, o comemos pollo, o comemos pescado, o hacemos patacón, o comemos yuca, comemos arroz con pollo, arroz con pescado, lo que usted quiera, pero usted todos los días come queso, variedades de quesos. También tenemos que acostumbrarnos a partir el pan. Incluso en las casas, como familia, celebrar siempre que podamos, que estemos juntos, familia de 2, de 3, de 4, de 10, celebre, propóngase celebrar. Y lo estoy declarando incluso para nosotros mismos, para nuestra propia casa, para la casa apostólica, para la familia de casa apostólica, porque esto hace parte del crecimiento en el mundo espiritual. Y que no suceda a nadie aquí, y la revelación que estamos trayendo hoy, hay dos pueblos. Un pueblo aceptó la cena del Señor para todos los días, como pan de vida, y otro la negó. ¿Qué pasó con el primer pueblo que la negó? Todos dejaron el camino de Jesús. Todos dejaron de ser parte del camino. Todos dejaron de ser parte de la verdad. Y todos dejaron de ser parte de la vida. Pero hubo un pueblo que está hablando aquí en Hechos, y el Señor me trajo esa palabra para que lo compare, que siguió el camino del Señor, que fueron hasta el final con el Señor, que sus días en la tierra fueron marcados como días de bendición, que llegaron a ser un pueblo llamados cristianos, y fueron los que pagaron el precio, por lo cual nosotros hoy estamos aquí, por lo cual nosotros hoy podemos decir una palabra, por lo cual nosotros hoy podemos declarar una palabra. Pero los que se fueron, ninguno de esos queda vivo, ninguno de esos queda. Y no solamente hay una muerte natural, sino una muerte espiritual, cuando no se acepta la sangre del Señor y cuando no se acepta el cuerpo del Señor. Quiero que oremos, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar por esta palabra, que esta palabra es poderosa. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, hemos expuesto tu palabra, Señor. Hemos traído tu palabra, Dios. Gracias porque Jesucristo verdaderamente es el gran yo soy. Diga, Jesucristo es el gran yo soy. Jesucristo es igual al Padre. Así como el Padre dijo, yo soy el que soy, Jesucristo también es, yo soy el que soy. Y Jesús vino a traer al Padre. Nadie sabía del Padre hasta que Jesús vino a la tierra. Y Jesús lo demostró. Y aún sus propios discípulos que andaban con él, como el caso de Tomás y de Felipe. Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. Ahora, iglesia, el Padre se ha hecho visible a tu corazón y a mi corazón y a tus ojos espirituales y a mis ojos espirituales a través de Jesús. Si tú no amas a Jesús, si tú no aceptas a Jesús, si tú aborreces a Jesús, si tú no quieres nada con Jesús, que fue el que el Padre envió para que muriera por ti, no tendrás nada, no tendrás parte con el Señor en la vida eterna, no tendrás parte con el Señor en su reino, no tendrás nada. Pero yo te digo, y yo lo digo, yo lo declaro, y pido que la iglesia también lo declare, nosotros sí somos de Dios, nosotros sí vamos a ser como el segundo pueblo, no vamos a ser el primer pueblo que rechazaron la sangre de Jesús, que rechazaron el cuerpo de Jesús. Diga, yo amo la sangre de Jesús, y yo voy por la sangre de Jesús, yo voy por la celebración de la cena, yo voy por el partimiento del pan, todos los días en las casas, todos los días, y gracias por la cuarentena, porque ahora podemos partir ese pan, y porque ahora podemos beber esa sangre todos los días, hasta que todo termine. Gracias, Dios amado, gracias, Dios bendito, gracias, Dios poderoso, por traer esta palabra, por bendecirnos de una manera sobrenatural. Y bendecimos también todas aquellas personas que hoy están tomando una decisión de decirle, Señor, yo quiero ser parte de tu familia, Señor, yo quiero buscarte, Señor, yo quiero tener un encuentro contigo. Padre, yo quiero recibir toda esta capacitación, todo este entrenamiento que tú estás dando a través de Casa Apostólica, Señor. Yo quiero hacer parte, Señor. Yo quiero recibir esta palabra, quiero recibir la bendición, quiero recibir la instrucción del cielo, así como la recibieron los apóstoles, así como la recibieron los 120, como la recibieron los 70, como los que estuvieron en el Pentecostés, y como todos aquellos que recibieron la palabra del Dios vivo y pudieron ser un grano de trigo que también murió para que muchos otros vivieran. Así tenemos que ser nosotros. Tenemos que dar muchos frutos, pero el fruto viene porque el hombre espiritual no sea un hombre espiritual que esté seco, no sea un hombre espiritual que esté raquítico, sino un hombre espiritual que esté fuerte. Por eso, Padre, bendecimos la cena del Señor, amamos la cena del Señor, y gracias por tu cena, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Amén y amén.
Padre, presentamos delante de ti, Señor, este pan que es tu cuerpo y este vino que es tu sangre, Padre. Y lo consumimos en el nombre poderoso de Jesucristo para que sea alimento para nuestro espíritu, para que el mismo Jesús que estuvo en la tierra y que demostró y declaró la palabra de que era su cuerpo y que era su sangre, así mismo opere en nosotros. Glorificamos tu nombre, Señor, y te damos gracias. Bendito eres, poderoso Rey y maravilloso Señor. Ahora oramos, Dios, por todos aquellos que han escuchado esta palabra. Todos los que quieran recibir al Señor, ahora digan: Señor Jesús, vengo delante de ti ahora con un corazón contrito y humillado. Me postro delante de ti, Señor, te pido perdón por mis pecados. Pido que la sangre poderosa tuya, Jesucristo, lave y limpie todo mi cuerpo, mi espíritu y mi alma. Perdones mis pecados, Señor. Te recibo en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida. Y espero, Señor, tener una larga vida contigo en la tierra, permanecer en encuentro contigo, Señor, comunicarme con la iglesia, Padre, congregarme con la iglesia, Señor, y seguir recibiendo el alimento poderoso de la palabra, el alimento poderoso del Espíritu Santo y de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos gracias por sus vidas, amada iglesia del Señor. Les recordamos que estos mensajes están grabados. Usted los puede compartir a través de las redes sociales de Facebook, de Instagram y de YouTube. Puede compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con sus conocidos, con sus compañeros de trabajo. Gracias le damos por su fidelidad. Los amamos. También a todas aquellas personas que se han añadido, que son bastante a través de las transmisiones virtuales. Le damos gloria y honra por sus vidas. Que el Señor los siga cubriendo y los siga bendiciendo. Igualmente les queremos recordar, todos los que necesiten oración, todos los que necesiten una consejería, un apoyo, comuníquese a través del WhatsApp de la iglesia y usted recibirá una bendición a través de eso. Igualmente queremos recordarle que el día miércoles nos estaremos de nuevo conectando a las 7 de la noche para recibir una palabra de poder de parte del Señor. Amén, amén y amén, y los bendecimos con toda bendición del cielo. Lo que Dios dice que soy, eso es lo que soy. Donde Él dice yo voy, si yo sé quién soy. Lo que Dios dice que soy, eso es lo que soy. Donde Él dice yo voy, si yo sé quién soy. Camina en su poder, camina en milagros, vivo por fe, por su favor, porque sé quién soy. Camina en su poder. Para mostrar su excelencia.